calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. A lo largo de nuestra historia, la homosexualidad ha sido un tema de debate. Hay algunos que piensan que es un pecado, otros que es una enfermedad de disposición genética o de condición social, mientras hay otros que solo piensan que es una manera distinta de amar. Sin embargo, lo que nos motiva a hacer este documental va más allá de ahondar en estos debates, sino también en conocer un poco más sobre la identidad que agrupan estos distintos núcleos de diversidad sexual. La homosexualidad es una orientación sexual que se define como la interacción o atracción sexual, afectiva, emocional y sentimental hacia individuos del mismo sexo. Etimológicamente, la palabra homosexual es un híbrido del griego homos y del adjetivo latino sexualis. Vamos a atravesar y descubrir, haciendo aparecer esta noche está. A continuación, presentaremos tres visiones que han marcado el debate sobre la diversidad sexual. La primera será la de la Iglesia, la segunda desde la medicina y la tercera el rol que juega el Estado en esta materia. La postura de la Iglesia es que los actos homosexuales son siempre desordenados y contrarios a la ley natural, pues solo buscan el placer por el placer mismo, sin contemplar la procreación y la donación mutua. Como sucede en cualquier otro desorden moral, la actividad homosexual impide la propia realización y felicidad porque es contraria a la sabiduría creadora de Dios. Lo que nunca podrá aceptar la Iglesia son las prácticas o actos homosexuales que en todo momento son pecaminosos, por ser contrarios a la naturaleza humana y al plan de Dios para los hombres. Las personas homosexuales deben ser respetadas y acogidas por la sociedad y la Iglesia los invita a vivir en castidad, puesto que los actos homosexuales son contrarios a la ley moral y por tanto constituyen un pecado grave. Durante años se ha intentado explicar el origen de la orientación sexual en los individuos. Sin embargo, aún no se ha podido contestar dicha interrogante. El término homosexual fue popularizado en 1886 en el libro Psicopatías sexuales de Richard Freiherr von Krafft-Ebing, quien catalogó la homosexualidad como una desviación sexual. Desde dicho episodio se habló del tema como si se tratara de una patología que debía ser curada. Entre 1898 y 1908 se publicaron más de 1000 trabajos psiquiátricos sobre la homosexualidad, hasta que Freud dijo que no la consideraba una anomalía y postuló su teoría de la bisexualidad psíquica. Hubo posiciones encontradas, pero poco a poco la sociedad se fue abriendo a un pensamiento distinto, y en 1975 la Asociación Estadounidense de Psicología recomendó a todos los profesionales de la salud mental renunciar a sus prejuicios homofóbicos. Posteriormente, estudios realizados por Alfred Kinsey concluyeron que la mayor parte de la población parece tener por lo menos alguna tendencia bisexual, y que solo entre un 15 y 10% de la población es completamente heterosexual. Finalmente, en mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud excluyó la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros problemas de salud. Durante los últimos años en nuestro país, lo relacionado con la homosexualidad y la discriminación ha estado permanentemente en el debate público. Desde la sociedad se ha hecho un llamado al Estado para hacerse responsable de dicha temática,
y variados hechos la han puesto en la palestra. El caso de Daniel Zamudio, por ejemplo, ocurrido el año 2012, conmocionó a todo el país e impulsó a la creación de una nueva ley antidiscriminación. El mismo año, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual denunció públicamente la existencia de reglamentos internos de tipo homofóbicos en algunos establecimientos educacionales, como el emblemático Liceo 1 de Niñas y el Instituto Comercial Blas Cañas, entre muchos otros que castigaban con medidas graves todas las manifestaciones de afecto de los alumnos con sus pares. En el último año, uno de los temas más controversiales respecto a la homosexualidad ha sido la legalización del matrimonio, asunto que aún no ha sido abordado por el gobierno. Después de analizar 3 puntos de vista sobre la homosexualidad, visiones que muchas veces son prejuiciosas, nos focalizaremos en la diversidad sexual como un grupo colectivo, con elementos identitarios muchas veces desconocidos. Es por eso que como objeto de estudio seleccionamos vivencias de estas minorías sexuales en la etapa escolar. Soy lesbiana. Yo soy gay. No, yo soy homosexual. Aquí era más o menos la familia. Yo conmigo como a los 10 años y con mi familia como a los 13. ¿Y cómo fue haber tomado esa decisión, contarle a tus papás y todo el tema? ¿Cómo se lo tomaron? Mi mamá súper bien, me apoyó siempre, ningún problema, y mi familia, el resto, se fue enterando así como porque una tía le dijo, porque mi primo le contó, fueron así como casuales. De hecho, hasta el día de hoy creo que solo mi abuelo lo sabe. Expresar mi apoyo, necesitamos una ley de identidad de género en esto. Me gustaría saber cuál es tu condición sexual. Que no solamente garantice derechos, sino que además garantice no haya más chilenos y chilenas que vayan a ser sometidos a tratamientos vejatorios y humillantes. Eso no puede ser. ¿A qué edad tú asumiste tu homosexualidad? Si tu familia sabe, ¿y cómo lo perciben ellos? Fue alrededor de los 14, porque mi mamá me descubrió, y en realidad la reacción de mi madre fue como muy diversa, porque pasó por mucho estado anímico en el mismo momento. Primero se enfermó, después le dio pena. ¿Y tú a qué edad asumiste? A los 13. Ya, ¿y fue muy difícil para ti tomar la decisión? Es que me pillaron en verdad, pero siempre supe que iba a salir. Ya, siempre supe. Ya, ¿y tus papás? ¿Cómo fue su reacción? La cagá igual, porque mis papás son evangélicos y me son fachos. Ya. Entonces, pero no, ahora todo súper bien, pero al principio igual que la cagada como que mi mamá no la escribió, mi papá como que me quería volver evangélico, cambiar la weá y eso. Pero después, como a los 15, la weá se solucionó harto. Ya. Y como que... Al ahondar en la identidad de jóvenes homosexuales, en su vida diaria y en su forma de relacionarse, podemos encontrar algunas características que poseen en común. Una de ellas es su método de organización dentro del espacio en el que se encuentran día a día, su colegio. En la mayoría de los casos, especialmente en los establecimientos de hombres, hay una tendencia a agruparse en colectivos, que son agrupaciones sociales donde sus integrantes comparten ciertas características o trabajan en conjunto por el cumplimiento de un objetivo en común, entre las cuales encontramos las putas babilónicas en el Liceo José Victorino Lastarrias, el colectivo Pedro Lemebel en el Liceo Manuel Barros Borgoño y las divas en el Liceo Arturo Alessandro. Que nosotros empezamos a pensar por qué ocurría en esto y cómo solucionarlo. Así que inmediatamente empezamos a buscar más compañeros como nosotros, ¿ya? Y empezamos a reunirnos, ¿ya? Así que fue como de un día para otro creamos el colectivo, ¿cachai? Y empezamos a hacer como políticas de diversidad sexual o de disidencia sexual. Frente a lo que pasaba en el liceo, frente a lo que pasaba alrededor de nuestro liceo y frente a lo que pasaba en sí en la... Le voy a hacer un grupo que se llama Las Fabulosas, que son homosexuales del colegio, que se juntan, que no es un colectivo político ni mucho menos como las putas babilónicas de Lastarria, pero sí es un colectivo, o sea, un grupo de personas que se juntan. Segundo elemento característico, podemos encontrar que la mayoría de estos grupos demanda una profundización en los derechos y la educación sexual, de la cual muchas veces se sienten excluidos.
La libertad solo es visible para quien la labra, y en lo prohibido brilla astuta la tentación. Nacer a veces mata y ser feliz desgarra. ¿A quién acusaremos cuando triunfe la... Estamos luchando no solamente para nosotros mismos, nosotros también estamos luchando de alguna u otra forma también por el éter, ¿cachai? Porque hace poco han salido muchos reportajes, ¿cachai? Muchas noticias sobre que en Chile el 80% de los liceos no tiene educación sexual, ¿cachai? Y si tiene una aberración de educación. Pero al final que lo que te enseñan son las partes de los genitales, el pene, la vagina y al final más allá no. Claro, porque hoy en día vemos de que psicología y biología claramente aportan a este circuito, pero psicología y biología no es educación sexual, ¿cachai? Entonces se enmarca totalmente al margen. ¿Y cómo lo podemos ver hoy en día? Claramente en la educación que valga la redundancia, hoy en día tenemos las niñas de 14, 15 años, ¿cachai? Drogadas o pasadas de alcohol, ¿cachai? Botar en una plaza con un cabro y no saben qué pasó, ¿cachai? Y a la semana saben de que quedaron embarazadas, ¿cachai? Y estos temas son totalmente... Un tercer elemento en común, y que está presente casi en la totalidad de los jóvenes homosexuales, es que todos ellos han vivido por lo menos un episodio de discriminación en sus respectivos establecimientos educacionales, siendo víctimas de prácticas homofóbicas, como recibir bajas calificaciones, sufrir de persecuciones debido a su condición sexual, castigos excesivos sin aparentes motivos, malos tratos y bullying, entre otros. Si se ponía a dibujar sus casas y soles le hacía trizas. ¿Y en tu colegio la discriminación se nota? Nunca tuve, pero sí tenía una compañera que era lesbiana y a un gordito que iba como un curso más arriba. Y andaba mucho huevo. Es que a mí cuando era más chico no se me notaba tanto como ahora. No se pasaba piola, pero en verdad sí. ¿A los demás? Sí. ¿Y de parte de los profesores? No, para nada, apoyo siempre. No, para nada. Ay, te miento, en el colegio también en Santiago, el profe de inglés, es un nombre tipo culiao. Ese sí. No, era como que, o sea, yo soy un amigo, como que salía el profe Virgilio. Como que como que el weón onda le tenía caleta mala porque se notaba que era homofóbico, pero hizo un trabajo que hablaba de los gays, como que en verdad se notó que no le gustó. Yo creo que ser homosexual es súper difícil en Chile, porque constantemente los homosexuales se ven discriminados porque vivimos en una sociedad como súper, no sé si tradicional, pero como medio conservadora. Y dentro de tu colegio, ¿te notaba mucho con tus compañeras que tenían una condición sexual poco común? Sí, se notaba. De hecho, había un grupo en el curso que no me hablaba. De hecho, que no nos hablaba a mi grupo en general. Y era por eso. Por ejemplo, instructoras, profesores, no sé si llamarlo discriminación, pero yo me acuerdo una vez estuve en la inspectoría porque me veían con otra tipa en el parque del liceo. Y solo por el punto de estar con ella te mandaban a... Claro. De hecho, ni siquiera una vez me llevaron a la inspectoría por andar paseándome en un piso de otro curso. Y ahí me preguntaron que si mis papás sabían, que yo estaba peleando con estas tipas. Y esto fue discriminación. Había marcado la vida en discriminación. Si bien es cierto, yo voy en un liceo emblemático donde se ha asumido un poco este tema de la minoría, de la disidencia y además de la diversidad como otro punto de la actualidad, del nuevo siglo, ¿ya? Sí he vivido obviamente discriminación, pero no una discriminación con bullying, una discriminación más bien potenciada, ¿ya? Por la omisión. Después de analizar la identidad de estos grupos y tres diferentes posturas en la sociedad, la única conclusión y punto en el que convergen estas visiones es en el que cada ser humano, independiente de su orientación sexual, merece y debe ser respetado. Tiene derecho a la inclusión, a la no discriminación y, por sobre todas las cosas, al amor. Más aún cuando al indagar más profundamente,
se descubre que quienes son más vulnerados en sus derechos como personas son los jóvenes, escondiendo y manteniendo solapadamente muchas veces como una vergüenza su condición homosexual. Me siento solo, abandonado, no deseado. Quiero ser otro, pero en el fondo, si me lo pienso, siempre fui amado, acompañado, porque me siento así, si todo brilla en sí. Me quiero ir de aquí, lejos de mí. Intento curarme, solo amarme, pero nada lo cambia. Vivo con rabia, a veces me quiero, a veces me odio.